Es saludable y además disfrutan. Aceite de palma 100% colombiano, único como nuestro. Busca este sello en la etiqueta. Soy Heidi Palma. No es una ilusión, es una realidad. Nosotros estamos llevando desarrollo social a 161 municipios del país, con mayor acceso en educación, salud, recreación, deporte, impactando siempre en mejorar su calidad de vida. Muy buenas tardes para todos, sean bienvenidos a la 8ª sesión de Colombia Palmera en línea, la plataforma virtual de Sanipalma al servicio del sector palmero colombiano. Esta tarde nos acompaña como conferencista Jaime González Triana con el seminario titulado Situación actual y perspectivas del mercado del aceite de palma, un tema de obligado conocimiento para quienes trabajamos apostándole a la competitividad del aceite de palma colombiano. La conferencia se desarrollará en dos partes. En la primera se abordará el mercado local, revisando lo sucedido este año y lo que se espera para el próximo, y en una segunda parte se hará referencia al mercado internacional del aceite de palma y unas reflexiones importantes que debemos hacer como sector de cara al largo plazo. Antes de entrar en nuestro tema de hoy, queremos hacer una especial invitación, como siempre, a escuchar nuestro podcast Palmeros en Acción, el podcast de la palmicultura colombiana. Les contamos que ya tenemos disponible
el cuarto episodio de la segunda temporada, que trata de un tema muy importante en todo nuestro país híbrido, y es el papel de la supervisión en el éxito de la labor de la polinización artificial. Como siempre, lo pueden encontrar en las plataformas YouTube y Spotify. Sin más preámbulos, entonces, damos inicio a este espacio, para lo cual quiero dar la palabra al doctor Alexandre Kuman, director general de Cenipalma, para la apertura de este webinar. Doctor Kuman, un gusto saludarlo como siempre, bienvenido. Doctor Kuman, ¿nos acompaña? Bueno, mientras el doctor Kuman puede conectarse con nosotros. Gracias, Juan. Les quiero contar que este espacio Colombia Palmera en Línea ha sido concebido para brindarles herramientas que les permitan mejorar sus labores al interior de las empresas, además de darles información valiosa que contribuya a la sostenibilidad y la competitividad del sector. Por tanto, esta tarde les solicitamos de manera muy especial su apoyo diligenciando esta encuesta. El objetivo es conocer sus opiniones y sus sugerencias respecto a este webinar. Así que los invito a acceder a ella a través de este código QR o a través del link que vamos a estar enviando permanentemente en el chat durante esta tarde. Sus opiniones, como siempre, son muy importantes para nosotros. Quisiera saber, ¿el doctor Kuman ya nos acompaña, Juan Carlos, para poder dar la apertura al espacio? Juan Carlos. Carolina, no sé si me Silvita, están escuchando. Hola. Silvia, hola, ¿cómo estás? El doctor Kuman en este momento tiene un problema técnico, pero nos va a dar su saludo más adelante. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, como lo veníamos mencionando, las opiniones y comentarios que ustedes nos den respecto a nuestro webinar es muy importante para nosotros, nos ayuda a mejorar permanentemente, y como es habitual, pues vamos a abrir este espacio de exploración de expectativas. Invito a Brigitte, nuestra compañera Brigitte Cañán, para que nos acompañe en plantear estas preguntas que solicitamos, nos ayuden a responder previas a lo que será nuestra temática del comportamiento de los precios del aceite de palma en Colombia. Hola, Brigitte. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Ya enseguida vamos a compartir con ustedes el link del Mentimeter, que como siempre es nuestra herramienta de cabecera. Ya voy a compartir pantalla. Vale, gracias. Por favor. Bueno, mientras Brigitte nos comparte la pantalla, les recordamos que en este espacio no tenemos la posibilidad de hacer intervenciones orales, así que todo lo vamos a recibir a través del chat. Los invitamos a que allí nos regalen, por favor, sus comentarios, preguntas, inquietudes. Ya tenemos acá en pantalla la primera pregunta, Silvia. Si quieres, le das lectura, que yo no la alcanzo a visibilizar bien. Bueno, entonces la primera pregunta con la que queremos explorar esos conocimientos previos respecto al tema que nos reúne esta tarde es la siguiente. Mencione cuáles son los factores clave del mercado internacional de aceite de palma. Los invitamos a que ingresen a nuestra herramienta Menti a través del link que les acabamos de enviar en el chat, y por favor nos den sus respuestas a esta pregunta. ¿Cuáles son esos factores clave del mercado internacional del aceite de palma? Me confirman si ya lograron ingresar al link, si están logrando realizar su votación, por favor. Por favor, nos cuentan. Bueno, creo que ya tenemos respuestas. Bueno, sí, ya empezamos a tener participación. Sí, señora, listo. En este momento tenemos 84 participantes del webinar en sala. Creo que este es un tema muy importante, pues al cual todos debemos estar atentos. Tenemos 5 respuestas.
Y apenas estamos calentando, Brigitte. Sí, apenas estamos calentando. 5 respuestas de 87 participantes. 87. Los invitamos a que nos cuenten, seguramente estarán digitando sus respuestas, pero para nosotros es muy importante conocerlos entre otras cosas, porque nos ayuda a nuestro conferencista a estar un poquito más en contexto de sus opiniones y sus conocimientos respecto al tema que vamos a compartir con ustedes durante esta tarde. Creería, Brigitte, que podremos ir viéndolas, ¿cierto? Sí, claro, Silvita. Entonces ya voy a mostrar resultados. Listo, mi Silvis. Aquí ya están las respuestas. Tenemos por acá, mencione cuáles son los aspectos claves, factores clave del mercado, demanda, impuestos, tasa de cambio, logística y subsidios, demanda energética y disponibilidad de combustibles fósiles. Ok, otros factores, las guerras, la producción de aceite de los países productores, Malasia e Indonesia, la producción de las demás oleaginosas, del petróleo también, tasa de cambio, tratados de libre comercio, certificaciones en agricultura limpia. Tenemos otra respuesta, producción internacional de aceites, políticas gubernamentales, oferta y demanda, aceptación del producto, el dólar y el comportamiento del dólar, los mercados internacionales, Indonesia, Rusia, Ucrania, el precio del petróleo. Me gustaría preguntarle a Jaime cuáles son sus opiniones. Jaime, ¿qué opiniones se merece estas respuestas que los participantes nos están dando respecto a esta pregunta? ¿Cuáles son esos factores claves en el mercado? Buenas tardes, Silvia. Muy buenas tardes a todos. Pues me parece que están muy bien enfocados los participantes. Sin duda, todos estos factores que están señalando están relacionados con la dinámica de lo que está ocurriendo en el mercado internacional, y algunos, o yo diría que la mayoría de estos elementos van a ser abordados en la presentación, de tal forma que veo que los participantes tienen un muy buen conocimiento de los factores que impactan el mercado internacional del aceite de palma. Claro que sí, Jaime. Muchas gracias, Brigitte. Yo creo entonces que podemos dar paso a la siguiente pregunta. Sí, señora, ya voy a darle a la siguiente pregunta. Bueno, acá tenemos la siguiente pregunta. Adelante, Silvia. Bueno, la segunda pregunta que les solicitamos, por favor, nos respondan es ¿cuál es el referente internacional para definir el precio del aceite en Colombia? Ya vimos en la pregunta anterior cuáles son esos factores que influyen en el mercado internacional, entonces ahora nos queremos concentrar un poco más en nuestra realidad en Colombia, en nuestra situación. ¿Cuál es ese referente internacional que define el precio del aceite en Colombia? Podemos acceder a través del mismo link. Si no les aparece la pregunta, los invitamos a que refresquen la página y por favor nos regalen sus respuestas. Listo, ya empezaron a llegar las respuestas. Tenemos 3 respuestas de 100 participantes. Súper la asistencia. Y seguramente en los siguientes minutos tendremos a muchos más de ellos. Usualmente sucede en el webinar mientras podemos ingresar y conectarnos desde las zonas palmeras. Sabemos que este es un tema muy importante, de gran interés para todos. Bueno, Brigitte, ¿cuántas respuestas tenemos por ahora? Tenemos 10 respuestas en estos momentos. 11 respuestas. Ustedes me dirán en qué momento las compartimos. Sí, creería que las podemos ver. Jaime, ¿tú qué opinas? Sí, yo creo que con 12 respuestas ya podríamos mirarlas. Bien, entonces, ante la pregunta de cuál es ese referente internacional para definir el precio del precio del aceite ya interno en Colombia, entonces tenemos acá precios internacionales y el dólar, precios internacionales,
Bursa Malasia y CIF Rotterdam, Bolsa de Malasia, consumo mundial y producción en Malasia e Indonesia, el precio internacional del aceite en Malasia, precio promedio mensual del tercer contrato de futuros de aceite crudo de palma en la bolsa de Malasia. CIF Rotterdam es una respuesta consistente. Jaime, ¿qué opinas? Si tenemos sin duda claridad. las respuestas son correctas. Están señalando que para el precio local se toma como referencia la cotización de Bursa Malasia, posición 3, lo cual es cierto. Esa es nuestra referencia para la venta en el mercado local. Y para el mercado de exportación también están los participantes dando la respuesta correcta. La cotización es CIF Rotterdam, posición M+1. Bueno, entonces creo que estamos como muy sintonizados. Así es. Pues creo que podremos dar paso a la siguiente pregunta, que es muy importante también porque nos pone un poco en el contexto de nuestro sector y la labor que realizamos desde Fedepalma. Y es, ¿cuál es el objetivo del Fondo de Estabilización de Precios? Es una pregunta muy interesante que los invitamos a que nos respondan. Nuevamente pueden acceder a través del mismo link que lo tienen en el chat. Para quienes han respondido las preguntas anteriores, solo refrescan la página y allí pueden consignar sus respuestas. No sé si de pronto tenemos respuestas a las preguntas en el chat, que veo cinco avisos. Estamos revisando. No tengo mensajes acá, Brigitte. No sé si tú de pronto desde tu espacio puedes ver alguna de ellas. Le recordamos también que tenemos, además del chat, hay un espacio que van a encontrar en la parte inferior de la pantalla que dice preguntas y respuestas. Allí también pueden acceder para regalarnos tanto las respuestas a estas preguntas como las preguntas que quieran formular a Jaime a lo largo de su exposición. No, ya revisé el chat y eran relacionadas con el link. Y tenemos 6 respuestas en estos momentos. Tenemos 6. Esta pregunta es muy importante. Mientras terminamos de digitarlas, recordarles que vamos a tener esta conferencia en 2 partes. Y en medio de las dos, de la primera y la segunda, vamos a tener un espacio de preguntas para que podamos, o para que Jaime pueda responderle las inquietudes respecto a la temática particular del mercado interno, resolvamos esas inquietudes y podamos continuar con el tema referente a los precios internacionales, para que lo tengamos en cuenta y no dejemos de formular las inquietudes y las preguntas que necesitemos resolver. Brigitte, ¿cuántas respuestas tenemos en este momento? Tenemos 11 respuestas. Bueno, yo creo que podemos verlas. Bueno, ya vamos a enseñar las respuestas, mostrar resultados. Muy bien, entonces para la pregunta, ¿cuál es el objetivo del Fondo de Estabilización de Precios? Tenemos facilitar exportar con precios competitivos, los pagos acordes y justos, precio indiferente para venta nacional o exportación, proteger el precio y que se estabilice cuando éste llegue a cifras muy bajas, para incentivar la sana competencia y garantizar al productor un precio acorde a la necesidad del mercado, mantener la estabilidad en los precios y tener el control sobre los mismos, crear un fondo para reinversión de utilidades en proyectos de mejora continua e investigación para los productores de aceite de palma, buscar precios equivalentes de colocación para los diferentes mercados. Jaime, ¿cómo ves estas respuestas? ¿Qué tan sintonizados estamos con el objetivo que tiene el Fondo de Estabilización? Gracias, Silvia. Bueno, el objetivo que define el propósito del Fondo de Estabilización de Precios está relacionado con mejorar el ingreso palmero, regular la producción nacional y promover las exportaciones. Veo en algunas de estas respuestas, digamos, que están bastante alineadas con ese propósito que tiene nuestro Fondo de Estabilización de Precios, que es un fondo importante señalar que es de suma cero y un fondo que estabiliza el precio entre los dos mercados
a los cuales se destinan las ventas de aceite de palma por parte de los palmicultores, que es el mercado local y el mercado de exportación. Entonces creo que estamos muy en sintonía con el tema, Jaime, muchas gracias. Damos paso entonces a nuestro webinar y agradecemos al doctor Kuman que ya pudo solucionar los inconvenientes técnicos y nos dará un saludo de apertura a la sesión de esta tarde. Doctor Kuman, buenas tardes, bienvenido como siempre. Hola Silvia, muchas gracias, buenas tardes. Un saludo Jaime, muchas gracias por acompañar esta edición de Colombia Palmera en línea con la temática comercial. Un saludo a todos los palmicultores que nos acompañan también en esta edición esta tarde. Viendo las respuestas veo que por lo menos una parte del público ya tiene una noción bastante avanzada de la temática de conformación de precio, de la función de lo que es el mecanismo de estabilización, pero para otros será más novedoso. Yo supongo que para muchos palmicultores, como decimos, de a pie, la conformación de precio puede ser algo complejo, lejano, y esta charla justamente busca acercarlos un poco más a esos temas comerciales. Para un productor de papa que va de vez en cuando al mercado, pues tiene en su cabeza el precio del consumidor y le queda fácil deducir de eso cuál es su precio de venta como productor de papa. En palma es mucho más complejo, por lo cual muy pertinente es la temática de hoy, donde también estamos viviendo unas coyunturas muy especiales. Vimos el año pasado unos precios muy altos que fueron, principio de este año, unos precios muy altos que fueron nuevamente bajando un poco. Entonces todos nos preguntamos cómo es esa perspectiva de largo plazo, cómo puede ser el ingreso palmero en los próximos años, y por lo cual pues sumamente valioso la presentación de Jaime hoy. Seguramente de mucho beneficio para todos. Nuevamente, bienvenidos a esta edición de Colombia Palmera en línea y adelante Silvia con el programa, te agradezco mucho. Gracias, doctor Kuman. Bueno, continuamos entonces. Tengo el gusto de presentar al conferencista de esta tarde, Jaime González Triana. Jaime es economista de la Universidad del Rosario, con un máster en Economía de la Universidad de los Andes y estudios de desarrollo directivo del INALDE. Cuenta con más de 20 años de trayectoria profesional en el sector, realizando una labor muy importante desde diferentes cargos al interior de Fedepalma, donde actualmente se desempeña como director de la Unidad de Gestión Comercial y Estratégica. Jaime, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido y te doy la palabra. Bueno, Silvia, muchas gracias y muy buenas tardes nuevamente a todos. Vamos entonces, como señalaba Silvia, a mirar una presentación relacionada con el mercado nacional y después con el mercado internacional, mirando un poquito lo que ha ocurrido durante este año, las expectativas que se tienen para el próximo semestre, el primer semestre del 2023 y finalmente algunas reflexiones que aprovecho para realizar teniendo en cuenta esta oportunidad de compartir con todos ustedes la dinámica que está teniendo el mercado internacional y nacional de aceite de palma. Entonces, iniciemos con el comportamiento del mercado nacional. Esta primera diapositiva nos muestra la evolución que ha tenido la producción de aceite de palma en Colombia en los últimos 5 años. Aquí ustedes observan en la barrita morada el comportamiento anual para el último año, para el 2022, está últimos 12 meses, donde se observa, digamos, la recuperación y el crecimiento que ha tenido desde el año 2019 la producción de aceite de palma en el país. En los últimos 12 meses a octubre de este año nos da una cifra de 1.764.000 toneladas, lo cual pues ratifica y consolida, digamos, el comportamiento positivo que ha tenido la producción de aceite de palma en el país. En la barrita verde están los comparativos de los primeros 10 meses del año para estos últimos 5 años, donde también claramente se observa pues un buen desempeño que hemos tenido este año en materia de producción. Miremos entonces ahora por zonas palmicultoras
En esta diapositiva ustedes ven las 4 zonas palmeras en estos cuadrantes: zona norte, zona central, zona oriental y zona suroccidental. Quisiera resaltar que desde los últimos 3 meses hemos tenido un comportamiento muy positivo en realidad de todas las zonas palmeras. Como ustedes se dan cuenta, la línea naranja en cada una de esas gráficas muestra la evolución que ha tenido la producción de aceite de palma en las diferentes regiones. Tuvimos algunos meses entre marzo y agosto y julio más o menos, que tuvimos una producción en las que algunas zonas tuvieron unos desempeños inferiores a los observados en años anteriores, pero en los últimos 3 meses hemos observado una recuperación en general en todas las zonas palmeras, y creería que eso es lo importante a resaltar. Vemos que el año va a terminar bien en materia de producción de aceite de palma en el país. Miremos ahora lo que tiene que ver con las ventas de aceite de palma, tanto al mercado local como al mercado de exportación. Ustedes saben que las ventas al mercado local han tenido un comportamiento bastante positivo este año. El año pasado también tuvieron un comportamiento, digamos, muy positivo, un incremento de alrededor del 42-43%. Veníamos de unas ventas al mercado local en 2020 alrededor de unas 848.000 toneladas, pasamos a 1.210.000 toneladas, y este año ya vamos enero-octubre, como se dan cuenta ustedes en la gráfica de la izquierda, las ventas locales enero-octubre dan 1.096.000 toneladas, de tal forma que lo que uno puede observar es que proyectando los últimos 2 meses, pues vamos a estar por encima del 1.200.000 toneladas de ventas de aceite de palma en el mercado local, atendiendo todos los segmentos de mercado de una manera satisfactoria, tanto el mercado de alimentos como el mercado de usos no alimenticios, que es lo que ustedes ven del lado derecho, cómo se ha distribuido esas ventas por segmentos de mercado. Se dan cuenta que fundamentalmente las ventas tienen 2 grandes segmentos de mercado. Uno, el de empresas tradicionales, que reflejan, digamos, las ventas que realizamos a la industria de alimentos, a Alianza TIN, al Grupo Grasco, a Dicor, Baca, Oleoflores, todas las compañías que venden aceites de cocina, margarinas, shortenings, ese tipo de productos para la alimentación humana. El 46,8% de las ventas en estos primeros 10 meses se ha dirigido a ese segmento de mercado. El otro segmento grande es el mercado de biodiesel. Ustedes saben que hoy en día tenemos una mezcla del 10% a nivel nacional. Se han tenido unas buenas ventas de biodiesel a nivel nacional, y por ende, digamos, la dinámica de la colocación de aceite de palma en ese segmento también ha sido importante en lo corrido de este año, con un 43,3%. Otros segmentos que han tenido, digamos, tienen una menor participación, pero son también muy importantes en lo que tiene que ver con la industria de alimentos concentrados y también jabonería independiente, que también son usuarios de aceite de palma. Entonces, esa es como la dinámica en lo que tiene que ver con las ventas en el mercado local. Ventas en el mercado de exportación, yo diría que vamos a estar con unas ventas muy cercanas a las que se tuvieron el año pasado. O entre enero y octubre estamos en 422.000 toneladas, y como nos vamos a dar cuenta más adelante, sin duda la palmicultura colombiana, el sector palmero colombiano es muy importante dentro de la estrategia exportadora del país, dentro de la composición exportadora del país, al ser un sector relevante dentro de las exportaciones no tradicionales del país, de tal forma que allí también estamos teniendo esa dinámica. Miremos ahora lo que tiene que ver con las importaciones. Del lado izquierdo ustedes observan las importaciones de aceite de soya y de aceite de palma en miles de toneladas. Las 2 barras verdes son de aceite de soya, y las barras amarillas y rojitas son de aceite de palma. Estamos con unos crecimientos muy similares en las importaciones, tanto de aceites de soya, tanto crudo como refinados, de cerca de 15.000 toneladas, el crecimiento que se está observando de enero a septiembre. Esta ya es fuente oficial de la DIAN, ya tenemos esta información. Y también en aceite de palma vienen registrando unas 15.000 toneladas, pero yo diría que
A finales del año vamos a tener también unas cifras muy cercanas de importación de aceite de soya y de aceite de palma a las observadas el año anterior. Realmente aquí no se ve una dinámica muy fuerte de importaciones. Todo lo contrario, lo que hemos visto es una mayor colocación de aceite de palma en el mercado local, pues de producción nacional, como veíamos en la gráfica anterior, de tal forma que esto simplemente para mostrarles también, digamos, no solamente la colocación de aceite de palma, sino también las importaciones que tenemos de palma y de productos sustitutos. En lo que tiene que ver con los orígenes de estos dos principales productos de la canasta de aceites vegetales en materia de importación, encontramos que en lo que tiene que ver con aceite de palma, de aceite de soya crudo y refinado, el principal origen es Bolivia. Ese ha sido nuestro proveedor tradicional que se beneficia, digamos, de las condiciones de libre acceso que hemos tenido en virtud de la comunidad andina y que generalmente, habitualmente ha atendido el mercado local con sus exportaciones de aceite de soya. Algo ha entrado de Estados Unidos, algo también de Argentina. Y en el caso de aceite de palma, tenemos una condición en la que ha venido importándose fundamentalmente aceite de palma refinado durante este año. De las 115.000 toneladas que se importan, 110.000 son de aceite de palma refinado, muy poquito de aceite de palma crudo, y son provenientes en su mayoría de Indonesia. Ustedes saben que Indonesia es el primer productor, tiene unas políticas públicas de impuestos a la exportación que favorecen mucho la exportación por parte de ellos de productos terminados, y se está viendo, digamos, esa importación de aceite de palma refinado desde Indonesia, y en menor proporción también importaciones provenientes de Ecuador, que ustedes saben que Ecuador es un país productor de aceite de palma, el quinto en Latinoamérica, y también tradicionalmente, aprovechando la cercanía con Colombia, pues viene de tiempo atrás también, se viene proveyendo algunas importaciones de aceite de palma desde el país vecino. Un poquito para que tengan, digamos, la dinámica de la evolución de las importaciones de aceites y grasas y la participación que tiene la palma en el mercado. En esta siguiente gráfica ustedes observan en la línea azul la participación que tiene el aceite de palma dentro del total del mercado de aceites y grasas en Colombia. Está alrededor del 70-72%. Sin duda, y es importante señalarlo, este es el aceite de mayor consumo a nivel nacional y es de producción local, y es el que atiende, digamos, los requerimientos del mercado colombiano de manera muy importante, con esa participación tan alta. El segundo producto es aceite de soya, que fundamentalmente es importado. Algo se importa también de aceites de girasol y de canola, pero sin duda esta gráfica muestra que en los últimos años hemos venido ganando una participación importante al consolidarnos como el principal producto de consumo a nivel nacional. Miremos finalmente en esta parte del mercado colombiano lo que les señalaba de la importancia que tiene la agroindustria de la palma de aceite como renglón exportador del país. Aquí están las exportaciones con fuente del DANE del total del agro, 9.440 millones de dólares, y el cuarto renglón de exportación son los productos de aceites de palma, palmista y sus fracciones. Esto es bien importante porque generamos divisas para el país, somos un renglón importante en ese sentido, que también atiende los mercados internacionales y sin duda está muy conectado a lo que pasa en el mercado internacional, porque somos un país seguidor del precio del mercado internacional, y estamos conectados adicionalmente porque buena parte de nuestra producción también llega a destinos como la Unión Europea, México, Brasil, Chile. Hay varios destinos de nuestros productos que aprecian mucho el aceite de palma colombiano. Miremos, Silvia, si de pronto tenemos hasta acá preguntas o comentarios por parte de los participantes. Y Jaime, en este momento no tenemos preguntas en el chat y en el espacio de preguntas y respuestas no. Lo que te quería proponer
y a los participantes en el webinar es que esas inquietudes que de pronto se pueden consolidar un poco con el transcurrir de tu presentación y el siguiente tema las podamos dejar para el final y las resolvemos todas en conjunto. ¿Tú qué opinas? Perfecto, listo. Entonces, pasemos a mirar un poco lo que ha venido ocurriendo en lo que tiene que ver con el mercado internacional. El doctor Kuman nos hacía una referencia a este comportamiento que hemos visto de los precios internacionales. Sin duda, durante marzo y abril, ustedes ven en esta gráfica la línea azul oscura, muestra la evolución del precio en ringgits, que es la moneda de Malasia, pero ahí al lado ustedes observan los precios promedio, digamos en dólares, precios bastante altos en términos de la historia, digamos, de los precios en Malasia. Y lo que se observa es que durante los meses de marzo, abril, tuvimos el gran auge de los precios del aceite de palma en el mercado internacional. Veníamos de unos precios que venían aumentándose desde mediados de junio del 2021, como muestra la gráfica, por una mayor demanda y algunas dificultades que se tenían en materia de producción del total de aceites y grasas y también de aceite de palma, que no tenía una buena dinámica. Eso empezó a recuperar, digamos, a generar un incremento en los precios internacionales desde junio del 2021. Posteriormente, en febrero, se sucede, digamos, la guerra entre Rusia y Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, y esto sin duda, pues, también es un tema que altera las relaciones comerciales en el mercado de aceites y grasas, al ser Rusia y Ucrania precisamente los que explican alrededor del 60% de la producción de aceite de girasol a nivel mundial. Entonces, pues el aceite de girasol es bien importante en la canasta de aceites vegetales, sustituto del aceite de palma de gran consumo en muchos mercados, particularmente en la Unión Europea de gran consumo, en la Unión Europea que se provee de Rusia y de Ucrania precisamente en esta materia prima, y sin duda ese conflicto pues generó una situación de dificultades para que la oferta tanto de Rusia como de Ucrania estuviera en el mercado, y eso generó limitaciones del lado de la oferta que incrementaron, digamos, de manera importante los precios de los aceites vegetales y por supuesto del aceite de palma. Hubo otro elemento importante y es las políticas públicas, y ustedes muy bien lo señalaban en las preguntas iniciales que nos hacía Brigitte sobre los temas del mercado internacional. Sin duda, las políticas realizadas por Indonesia desde principios del año empezaron a generar unas restricciones a la oferta exportable de ese país que en un momento determinado bloquearon totalmente las exportaciones de ese primer país productor a nivel mundial, que es Indonesia, y eso generó nuevamente un incremento importante de los precios internacionales del aceite de palma. Ese es, digamos, una condición de política pública en la que Indonesia no solamente a través de impuestos a la exportación, que como ustedes conocen, graban de manera más importante al aceite de palma crudo y al aceite de palmiste crudo versus otros productos derivados de la cadena, pero que finalmente graban a todos los productos de la cadena en Indonesia y generan, digamos, unas condiciones de competitividad muy altas para los productos derivados del aceite de palma en los mercados internacionales. No solamente incrementaron de manera o venían incrementando de manera importante esos impuestos a la exportación, haciendo, digamos, más restringida la oferta mundial de aceite de palma y derivados, sino que también desarrollaron políticas públicas como la obligación de vender en el mercado local una proporción importante de su producción antes de habilitarse en las cuotas de exportación por parte de los diferentes agentes en ese país, con el propósito inicial que tenían ellos de reducir los precios internos de los aceites de cocina. Los tenían muy preocupados porque Indonesia pues no ha sido ajeno al fenómeno de inflación de alimentos que se han vivido en muchos países a nivel mundial, precisamente por todos estos elementos que estamos revisando aquí en el caso del mercado de la palma. Pero digamos que ese tipo de políticas pues generaron restricciones a la exportación,
y esas condiciones fueron las que explican en buena medida esos incrementos también de los precios de la palma. Posteriormente, una vez que Indonesia, debido a esas políticas, se da cuenta que su capacidad de almacenamiento es limitada y requiere exportar sus productos, y tiene un problema interno bastante delicado en el sentido de que hay mucha fruta que en ese momento se deja de cosechar porque no se puede producir aceite en la medida en que los inventarios y los tanques están llenos de aceite de palma. Eso genera unas dificultades en toda la cadena de producción de la palma en Indonesia, y al final pues se sienten obligados como gobierno a relajar todas las medidas restrictivas que habían impuesto y sueltan, digamos, todo ese aceite, toda esa oferta que tenían almacenada al mercado internacional, y es lo que explica lo que ustedes ven en esa gráfica desde finales de mayo, esa caída, digamos, importante que han tenido los precios del aceite de palma, que aún se mantienen en niveles altos, sin duda, pero que generaron una disminución en relación a los niveles que se observaban durante el primer semestre del año. Entonces, esa es como la evolución y los hechos que explican el comportamiento reciente de los precios internacionales. Sin duda muy influenciados por los temas de política pública, y esta información es reciente, es unas presentaciones de un seminario de Pointers que se hacen en Malasia esta semana y que nos muestran estos análisis. Esta es fuente del NPOV y el NPOC. Miremos la siguiente, donde hacen mucho énfasis en estos temas de la política pública en Indonesia que generaron, digamos, restricciones en la oferta mundial de aceite de palma, elevaron los inventarios de aceite de palma en Indonesia alrededor de 9 o 10 millones de toneladas. Recientemente se han hecho, al desmontarse esas medidas, se realizaron, digamos, unas exportaciones de alrededor de 4.2 millones de toneladas que ya plantean, digamos, unos niveles un poco más cercanos a los inventarios normales que se tienen en Indonesia y que se esperan estén alrededor de 5 o 6 millones de toneladas en el año, a principios del 2023. Un poquito acompañados, como se señala en esta diapositiva, a que ya en noviembre, diciembre y enero vamos a tener una menor dinámica de la producción. Ustedes recordarán que en Asia el pico de producción se da hacia septiembre, octubre, y ya los siguientes meses tienen una menor dinámica de producción. Están ya renovando, digamos, impuestos a la exportación de acuerdo a los niveles de precios, y por supuesto están mirando también los temas en Indonesia de aumentar la mezcla de biodiesel a niveles superiores al 30%, que Indonesia, digamos, se caracterizado por esa mezcla y ser líder en las mezclas de biodiesel a nivel mundial con una mezcla del 30%. Entonces, esos elementos, nuevamente los elementos de incorporar los impuestos a la exportación específicos, dado la recuperación que hemos visto recientemente en los precios. Después de esa caída veíamos un poquito de recuperación, ya con esos niveles otra vez se vuelven a activar los aranceles específicos a la exportación en Indonesia, y eso seguramente va a generar que haya, digamos, un mayor acercamiento del precio del aceite de palma al precio del aceite de soya, que como veremos ahora más adelante, durante este año se ha caracterizado porque ha habido una gran prima del aceite de soya sobre el aceite de palma, que yo diría el aceite de soya es el principal sustituto de la palma en el mercado internacional. Miremos entonces precisamente ese comportamiento de esas primas, porque es bien importante señalar que en el caso de Colombia nos encontramos en el hemisferio de la soya. Tenemos los principales 3 países productores de aceite de soya y de frijol soya a nivel mundial. Está el primero, que es Brasil, el segundo es Estados Unidos, el tercero es Argentina, y luego siempre debemos mirar muy bien qué es lo que pasa para vender nuestro aceite de palma en el mercado local y por supuesto en el mercado internacional, mirar qué está pasando con nuestro principal sustituto, que es el aceite de soya, y dada, digamos, la importancia de nuestros vecinos en esa producción y exportación de este producto, pues siempre hacemos un seguimiento muy importante a lo que pasa con la soya. Del lado izquierdo ustedes miran esa gráfica que compara el aceite de soya crudo
de Estados Unidos, el de Argentina y la oleína de palma en Malasia, y claramente se dan cuenta, digamos, la competitividad tan alta que tiene la oleína de palma en este momento en el mercado mundial. Las primas altas de la soya sobre la oleína corresponden a la gran demanda que se ha dado de aceite de soya para la producción de biocombustibles, tanto de biodiesel como de HVO en los Estados Unidos. Algunas restricciones que ha sufrido, digamos, Argentina, que es un gran exportador de aceite de soya y de torta de soya, pero que por las condiciones de su economía y las diferenciales que hay entre las tasas de cambio oficiales y del mercado negro en Argentina, pues han generado la decisión de muchos productores en Argentina de más bien almacenar el frijol soya, de no moler el frijol soya y no extraer soya ni torta ni exportarlos. Eso ha generado, digamos, también en el mercado que haya escasez, digamos, relativa de aceite de soya. Las bajas moliendas y también eso es, digamos, lo que ha venido explicando ese comportamiento de esas primas tan altas de la soya sobre la palma en el mercado internacional. Miremos también otro elemento que está muy relacionado con el comportamiento de los precios del aceite de palma, y es lo que tiene que ver con el comportamiento del petróleo y de los derivados del petróleo. En estas dos gráficas ustedes observan la evolución que ha tenido durante este año el famoso POGO, que es la relación entre el aceite de palma y el diésel en los mercados, y claramente está por debajo de cero esa relación, lo cual muestra en ambas gráficas que el aceite de palma es muy competitivo para producir biodiesel y ser sustituto de diésel en los diferentes mercados, lo cual jalona la demanda de aceite de palma y es un hecho, digamos, importante que ha generado, digamos, esa condición de diferenciales entre los precios del diésel y el precio de la palma. Yo diría que esto también incentiva que no se requieran subsidios por parte, por ejemplo, de países como Indonesia para elevar sus mezclas, dado que el aceite de palma pues es muy competitivo y el biodiesel derivado de la palma pues puede competir sin necesidad de apoyos con el diésel. Este es un factor, digamos, importante, derivado también de la guerra con Rusia y Ucrania, que ha generado que las primas del diésel sobre el petróleo, que generalmente han estado en términos de tonelada alrededor de $100, este año hayan estado por encima de esos $100 y el precio del diésel sea muy costoso y le haya permitido a La Palma pues ganar competitividad en ese mercado de biocombustibles. Miremos también en este caso, sigamos con el tema del palmiste, que el aceite de palmiste, digamos, es un producto también de la agroindustria de la palma de aceite. Importante ver la evolución que ha tenido. Ustedes saben que el aceite de palmiste hace parte del mercado láurico, que está compuesto por el palmiste y el coco. Tienen, digamos, generalmente hay una prima del aceite de coco sobre el aceite de palmiste. Tiene unas condiciones que compiten en ese mercado y que les permiten tener una configuración de producción, mientras que se producen más de 8 millones de toneladas de aceite de palmiste a nivel mundial. El aceite de coco está cercano a los 2.8, 3 millones de toneladas la producción de aceite de coco. Esos dos productos compiten en un mismo mercado. Muy apreciado el coco para la producción de oleoquímica, al igual que el palmiste, pero quizás con una mayor demanda en la medida en que tiene algunas mejores condiciones para algunos usos derivado de su composición química, pero también, digamos, tiene menos afectaciones por temas de sostenibilidad, y entonces le generan al aceite de coco una mayor demanda en mercados como Europa. De tal forma que eso también ha generado que generalmente siempre tenga el aceite de coco una prima sobre el aceite de palmiste, y eso es lo que uno observa recientemente en los precios internacionales. Por supuesto, al igual que los demás aceites, pues se observa la caída que han tenido, porque finalmente estos productos pues compiten en diferentes usos con los demás aceites vegetales, y la tendencia al ser sustitutos pues al verse afectado en general por todos los elementos
pues generan las mismas condiciones de precio y las mismas tendencias, y aquí se observa, digamos, esa disminución que hemos observado también en los otros aceites vegetales. Entonces, esto es como lo que ha pasado en los meses de este año, para entender un poquito a qué se debieron esos precios altos. Como se dan cuenta, todavía estamos en unos precios bastante altos. Si uno mira, ahorita vamos a mirar al final una serie larguísima desde los años 80, se van a dar cuenta que estamos en muy buenos precios internacionales a pesar de esa disminución y de estas condiciones de oferta y demanda y de temas geopolíticos, como ustedes señalaban en las respuestas, y de temas de política pública que han afectado el comportamiento del mercado internacional, pero al final seguimos teniendo una buena condición de precio internacional que se traduce, por supuesto, en unos buenos precios para la venta del aceite de palma, tanto para el mercado local como de exportación. Miremos un poquito las expectativas que se están teniendo para el siguiente año agrícola, que ya arrancó. Ustedes saben que los años agrícolas van en octubre, septiembre, y claramente, digamos, arranquemos con la producción nuevamente, que se está esperando para el siguiente año agrícola. Aquí del lado izquierdo ustedes ven una información de All World que nos plantean los pronósticos para el año agrícola 2022-2023, una producción de semillas oleaginosas de 617 millones de toneladas, de frijol soya, que es la principal semilla oleaginosa, 390 millones de toneladas, con un crecimiento, el mayor crecimiento, 33.2 millones de toneladas. Allí importante señalar que se tienen expectativas de un buen comportamiento tanto de la cosecha de Sudamérica como de Norteamérica. El principal productor en el caso de Sudamérica es Brasil, y algunos analistas estiman que la cosecha que sale en marzo, abril del año entrante en Brasil puede estar por encima de los 150 millones de toneladas de frijol soya, de tal forma que las expectativas son en general de una recuperación y un incremento de la producción de semillas oleaginosas a nivel mundial, más de 37 millones de toneladas más de semillas oleaginosas, fundamentalmente explicadas por frijol soya. Muy buena recuperación también de colza. Ustedes se dan cuenta allí, colza estamos hablando de 76.1 millones de toneladas a nivel mundial, un crecimiento de 9,5 millones. Ustedes habían visto que en años anteriores habíamos tenido una caída, sobre todo en Canadá, que es el segundo productor a nivel mundial de colza, una reducción importante, y ya se empieza a ver la recuperación en Canadá, en Australia, que generan que se vaya a tener una buena cosecha el próximo año también en esta oleaginosa que tiene un alto contenido de aceite, como la canola, y digamos que eso es como lo importante a resaltar. En el caso de aceite de soya, del lado derecho, ustedes ven las estimativos que tiene la firma LMC del crecimiento a nivel mundial, de la producción a nivel mundial de frijol soya, y su crecimiento, donde fundamentalmente está en lo que tiene que ver con esas 33 millones de toneladas de frijol soya que vemos del lado izquierdo, están fundamentalmente por países explicados por Brasil. Como les decía, en Brasil se espera realmente que la producción tenga un crecimiento mayor a los 150 millones de toneladas de frijol soya. Luego, esto, digamos, es lo que explicaría ese comportamiento de la producción de semillas oleaginosas, lo cual da un mensaje al mercado de que va a haber una buena producción y va a haber una buena oferta de aceites vegetales. Miremos ahora lo que tiene que ver con ya en términos de aceite, haciéndonos la pregunta de, ok, estamos viendo que se estima una muy buena producción de semillas oleaginosas, sobre todo de frijol soya, pero un gran interrogante que surge es qué va a pasar con la molienda a nivel mundial de frijol soya. Del lado izquierdo ustedes ven en la línea rosada la tasa de crecimiento que ha tenido la molienda de frijol soya a nivel mundial, y está muy cercana a 0%. Ese es un gran interrogante. Como les decía, países como Argentina, que exportan tanto aceite de soya, han decidido no moler y más bien almacenar el frijol soya. Estos fenómenos pues generan incertidumbre en el mercado, porque no sabemos finalmente, si bien se tenga una buena producción a nivel mundial de soya, qué va a pasar en términos de aceite y de torta. Sin embargo, teniendo
en cuenta estos elementos, lo que se plantea por parte del LMC del lado derecho es que va a haber un crecimiento en la producción de aceite de soya el año siguiente de alrededor de 2.7 millones de toneladas, fundamentalmente explicado por la recuperación en la molienda en China, que va a generar, digamos, unos positivos importantes. Brasil y Argentina van a tener un comportamiento un poco más bajo en materia de crecimiento. Estados Unidos también va a mejorar su molienda, dado digamos, el gran uso que está teniendo de aceite de soya para su consumo local. Y bueno, esa es como la expectativa en lo que tiene que ver ya en términos de aceite de soya de crecimientos. Cuando uno mira los crecimientos, y lo vamos a mirar en la siguiente gráfica, aquí se observan ya los crecimientos y el balance de oferta y demanda de los 8 principales aceites vegetales. Del lado izquierdo, esta es información de Oil World, se observa la dinámica de la producción. Vamos a pasar de 204 millones de toneladas, estos solamente son los 8 principales aceites y grasas, van a pasar a 211, o sea, vamos a crecer cerca de 7 millones de toneladas, es un crecimiento en materia de producción, pero muy importante el crecimiento también que va a haber del consumo. El consumo va a crecer alrededor de 10 millones de toneladas y la relación inventario-uso que está al final de esa tabla va a estar muy cercana a lo que estuvo en el periodo 2021-2022, de tal manera que esto lo que muestra es que los precios pues tienen un soporte en la medida que la relación inventario-uso no aumenta, se mantiene alrededor de 14.8% y se van a mantener, digamos, en niveles similares a los que estamos teniendo este final de año, que básicamente al final de la presentación se van a dar cuenta algunos pronósticos de precio que más o menos lo que plantean es que el precio va a estar estable en materia de precio internacional alrededor de los valores que hoy en día estamos observando. Entonces vamos a tener una recuperación importante de la producción de aceites vegetales el año entrante, cerca de 10 millones de toneladas, perdón, 7 millones de toneladas, y del consumo de alrededor de 10 millones de toneladas. Cuando uno mira esos crecimientos, se da cuenta que en palma son alrededor de 3 millones de toneladas, el crecimiento que va a haber en producción, en lo que tiene que ver con aceite de canola, va a ser cerca de 2,7, un crecimiento también importante. Y finalmente esa demanda que vemos allí cercano a las 10 millones de toneladas, hay países como China e Indonesia que van a tener crecimientos por encima de 1.500.000 toneladas para el próximo año. Es decir, esa demanda va a estar explicada no solamente por mayores consumos en alimentos, dado, digamos, el ajuste que hubo en precio, se había perdido algo de demanda, de crecimientos en la demanda, porque finalmente los consumidores racionalizan sus consumos ante los elevados precios. Lo que se ve es que ya a los niveles actuales se vuelve a recuperar algo la demanda para alimentos, tanto en China como India, en países en desarrollo. Estos niveles de precios un poco más moderados generan que se consuma un mayor volumen de aceites vegetales, y también el incremento que ha tenido el uso de estos aceites vegetales en la producción de biocombustibles está jalonando esa demanda, y es lo que hace esa variación cercana a los 10 millones de toneladas para el año entrante, fundamentalmente en Estados Unidos. También en Brasil, recientemente esta semana anunció Brasil que va a pasar su mezcla de biodiesel del 10 al 15%. Ellos han tenido una mezcla flexible, en algún momento la tuvieron en el 13%, la bajaron al 10%, de acuerdo a la disponibilidad que tenían de soya, y ya están anunciando que el año entrante podrían estar pensando en subir la mezcla de biodiesel al 15%. Entonces, estos factores son los que explican realmente ese buen comportamiento que se espera el año entrante en la demanda mundial de aceites y grasas. Miremos entonces, estas son proyecciones de precios, estas son de James Fry, que ustedes conocen bastante bien. Aquí lo que observamos es que en términos del aceite de palma en Europa, estamos teniendo unos pronósticos para los próximos 6 meses que fluctúan entre 1.050 y 1.150 dólares la tonelada, precios, digamos, similares a los observados. Ayer Rotterdam estuvo alrededor de 1.060 dólares, entonces pues está dentro del rango de las proyecciones que vamos a tener de precio para los próximos 6 meses.
Este modelo de Jens Fry está basado en, si ustedes miran la última columna, en el precio del barril de petróleo, que se proyecta alrededor de 92, 94 dólares el barril de petróleo en los diferentes meses, de tal forma, y en la gráfica ustedes lo ven, precios realmente, digamos, estables ya a los niveles después del ajuste que se dio con lo que vimos al comienzo de la presentación. Se mantienen unos precios muy similares y en un rango parecido al que estamos observando actualmente. Iremos entonces para finalizar esta parte del mercado internacional. Estas son algunas reflexiones que hace el MPOC en este seminario esta semana sobre el comportamiento del mercado internacional. Plantean, por ejemplo, y ustedes lo observan allí en el primer párrafo, que el consenso que hay por parte de tres grandes consultores internacionales, Milke, Fry y Mistry, sobre que los precios podrían estar en el segundo trimestre o hasta el segundo trimestre del 2023 alrededor o por encima de los 844 dólares la tonelada en Malasia. Entonces son digamos, valores cercanos a los que hemos observado recientemente. Ustedes, si uno mira el promedio de precios en Bursa Malasia, posición 3 en octubre fue 827 dólares. Y ese es como el estimativo que hacen estos tres consultores sobre lo que podría pasar de precio en lo que tiene que ver hasta el segundo trimestre del 2023. Sin duda, digamos, nuevamente señalan la importancia de que no va a haber una variación importante en esa relación inventario-uso y eso va a sostener o estabilizar los precios al nivel de los precios que estamos observando actualmente. En el mediano término, un poquito hablando ya hasta diciembre, un poquito segregando un poco la información en el tiempo, MPOC plantea que puede variar el precio entre 844 y 928 dólares. Ahí está en dólares, en el texto está en ringgits. Lo dimos por una tasa de cambio de ringgits de 4,74 y esos son los valores en dólares, que también lo que dejan ver es que vamos a estar, digamos, en un rango de precios similar al que hemos observado, y para el mediano y largo plazo están, digamos, las otras estimaciones que hace MPOC a partir de lo que, digamos, pueda llegar a pasar en los próximos meses en lo que tiene que ver con el conflicto entre Ucrania o Rusia, y qué pasa un poquito con la producción de palma, si se mantiene un poco el próximo año. También, digamos, esto va a estar sujeto, como se señala en el último párrafo, a lo que pase no solamente con la demanda, sino también con los precios del petróleo, que como vimos inicialmente, pues le generan una condición también a los precios de los aceites vegetales, y van a estar entonces en el mediano plazo, digamos, también relacionados con unos precios, según MPOC, para el segundo trimestre del 2023, entre 800 y 886 dólares en Malasia, el precio de la palma. Sin duda, estos precios en Malasia reafirman que tenemos muy buenos precios internacionales, que en general, digamos, todos los analistas, tanto de Europa como de Asia, como MPOC, está planteando estos rangos de precios para los próximos meses. Por supuesto, son escenarios de precios, de pronóstico, que muestran, digamos, estos factores de oferta y demanda. Son muy difícil proveer, digamos, precios para el largo plazo. Como se dan cuenta, ustedes proyectan hasta el segundo trimestre del 2023 y pues son algún tipo simplemente de referencia que nos puede estar señalando, digamos, a partir de estos análisis, cómo va a fluctuar el precio del aceite de palma en el mercado internacional. Finalmente, quería aprovechar esta presentación para hacer algunas reflexiones en el largo plazo, ya un poquito mirando hacia los próximos años. Primero, señalar que el mercado mundial de aceites vegetales, según Jens Fry, hacia el 2035 va a continuar creciendo. Estas son, digamos, unas estimaciones que él realiza. Estamos hablando de que el consumo mundial de los principales 8 aceites y grasas vegetales estarían en el 2035 alrededor de 284,9 millones de toneladas. Es decir, va a continuar el crecimiento del mercado. Estamos en un producto que tiene mercado, que viene creciendo o que se espera que crezca tanto en los diferentes segmentos, tanto en alimentos, biocombustible y otros usos industriales,
con unas variaciones importantes para los próximos años que están reflejadas en el crecimiento de la población, en la mejora, digamos, de los ingresos de la clase media, de la misma dinámica de desarrollo económico a nivel mundial para los próximos años que implica una mayor demanda de los aceites vegetales. Entonces, en primer lugar, señalar eso. En segundo lugar, un poco señalar que en lo que tiene que ver con los precios internacionales, y aquí está la serie que les mostraba a ustedes de precios desde los años 80, que les decía sobre el comportamiento del precio desde el año 80. Aquí se dan cuenta ustedes los precios de los principales aceites vegetales, de los 4 principales: colza, girasol, soya y palma. Palma está en rojo. Sin duda tuvimos el escenario, esto está en Rotterdam, sin duda tenemos un escenario de precios altísimo en materia de palma que bordeó los $1.800, incluso otros aceites como el de colza y girasol estuvieron por encima de los $2.000. Nos muestra que estamos en un comportamiento, a pesar del ajuste que se dio y que tenemos hoy en día, estamos en una condición de muy buenos precios desde el punto de vista histórico del aceite de palma. Y el mensaje que quisiera dejar es que tenemos que aprovechar estos precios internacionales altos para hacer las inversiones que se requieren en materia de mantenimiento del cultivo, para mejorar la productividad. Tenemos como sector un reto importante. Estos son los costos de producción también del MC para un promedio de años, y se dan cuenta ustedes que Colombia es costoso para producir aceite de palma, y sin duda en la medida en que seamos muy productivos y aprovechemos ese escenario de precios para hacer las inversiones que se requieren en mantenimiento, en fertilización, en inversiones en drenajes, en riego, en lo que corresponda para mejorar la productividad del aceite de palma colombiana, pues eso al final se va a traducir en una mejor posibilidad de reducir costos de producción y de enfrentar esa alta volatilidad que caracteriza el precio del aceite de palma en el mercado internacional, y el cual somos sujetos nosotros no podemos hacer nada frente a ese comportamiento del precio internacional. Pues nos va a permitir, en la medida en que seamos más productivos, ser más competitivos y poder enfrentar y ser rentables en cualquier condición de precio internacional que se dé, bien sea a precio medio, precio bajo o precio alto, pero la idea es que seamos rentables independientemente del escenario de precios que enfrentemos. Entonces, ese es como el mensaje final, y les agradezco a todos mucho por la participación. Si tienen preguntas, comentarios, con mucho gusto. Muchas gracias, Jaime, por tu presentación. Muy interesante el tema. Invitamos a los participantes a que por favor nos regalen sus inquietudes y sus preguntas a través del chat. Jaime estará o estaremos pues muy atentos para poder responderlas. Mientras tanto, Jaime, dame un segundito por favor, estamos revisando un par de preguntas internas que tenemos acá. Recuerden también que hay un espacio, un icono que van a encontrar en la parte inferior de su pantalla que se llama preguntas y respuestas. Allí también pueden formularlas. Bueno, Jaime, aquí tenemos una primera pregunta. Y dice, en una gráfica me pareció ver el precio del palmiste muy cercano al precio del CPO. ¿Es correcto? ¿O qué perspectiva se tiene para el aceite de palmiste? Sí, es correcto. En este momento, en las últimas semanas hemos tenido un precio internacional del aceite de palmiste muy cercano al precio de la palma. Esto se ha dado por una buena producción de aceite de palmiste, unas menores exportaciones. Como les decía, ha estado muy demandado el aceite de coco, y esto ha generado que en el mercado internacional, particularmente en Asia, tengamos unos inventarios altos de aceite de palmiste, y en ese sentido pues el mercado lo descuenta y lo pone muy a la par con el precio del aceite de palma. Esto lo que genera es que inmediatamente el mercado empiece a reaccionar y empiece a usar también aceite de palmiste, por ejemplo, en la producción de biodiesel, y vuelva a jalonar otra vez el precio de palmiste al alza. Entonces es de esperar que en las próximas semanas nuevamente esa mayor incorporación de aceite de palmiste en usos en los que habitualmente hay otros sustitutos, como precisamente el aceite de palma, vuelve a reactivarse, y eso genera nuevamente lo que hemos visto tradicionalmente, y es que los aceites láuricos como el coco y el palmiste tienen una prima
sobre el aceite de palma. Gracias, Jaime. Tenemos otra pregunta acá y nos dice, ¿cómo se visualiza el mercado del aceite alto oleico? ¿Cuáles son esas oportunidades? ¿Cómo ves tanto en el mercado interno como en el internacional? Bueno, en cuanto al aceite de palma alto oleico, tenemos una gran oportunidad con un producto maravilloso, extraordinario, que nos va a permitir sin duda llegar a mercados de alimentos y de usos no comestibles también, con unos grandes beneficios para los usuarios. Tenemos un reto importante como sector en materia de segregación de este aceite. Habitualmente lo que encontramos en el mercado son mezclas entre el aceite de palma guinense y el aceite de palma híbrido, pero realmente creo que el gran reto actualmente que tenemos es segregarlo, venderlo de acuerdo a las condiciones específicas y especiales que tiene el aceite de palma alto oleico por su composición química, que le hace, digamos, un diferencial frente al aceite de palma tradicional y que le puede permitir sustituir aceites, no solamente la oleína de soya, sino también en el mercado local, por ejemplo, sino también otro tipo de aceites que tengan una mejor condición de precio. Ahí tenemos un reto importante de cómo se logra posicionar a partir de el crecimiento y la importancia que tiene el aceite de palma alto oleico en el país, pues cómo lo logramos posicionar y vender bien. Hoy en día tenemos cerca de 90.000 hectáreas sembradas, más de 300.000 toneladas de aceite de palma alto oleico, y en el futuro, pues en la medida en que entren en edad productiva nuevos cultivos y se renueven cultivos de guinensis con híbrido, vamos a tener la oportunidad de diferenciar el aceite de palma alto oleico y venderlo bien en los mercados tanto local como internacional. Gracias, Jaime. Bueno, tenemos otra pregunta y nos dice, teniendo en cuenta el impacto que tienen los precios de los fertilizantes y de los insumos en los costos de producción del aceite de palma, ¿cuál es esa expectativa de los precios de fertilizantes en el corto y mediano plazo? Fertilizantes e insumos. Bueno, hemos visto, como bien se señala en la pregunta, un incremento importante de los precios de los fertilizantes derivado también del conflicto entre Rusia y Ucrania. Ustedes saben que la urea, por ejemplo, tiene uno de sus insumos principales es el gas, y Rusia ha venido limitando la oferta exportable de gas. Ese es un elemento importante que ha generado, digamos, el incremento de fertilizantes como la urea. Y en general, digamos, Rusia es un actor importante que por las sanciones que tiene a nivel internacional para el comercio de sus productos, pues no ha podido atender el mercado como generalmente se atiende. Eso ha generado un incremento en los precios de los fertilizantes. Lo que hemos visto en algunos de ellos es que los altos precios al final también terminan racionalizando los consumos, y esto ha generado que el precio se haya moderado un poco. Lo que uno diría, y cuando uno mira algunos análisis que hacen la relación entre el precio de los aceites y el precio de los fertilizantes, las relaciones, si bien generan que hay un incremento y un encarecimiento del costo de producción en general de los commodities como el aceite de palma, debido al incremento de los fertilizantes, aún termina, dado el buen comportamiento que ha tenido el precio internacional, ayudan a compensar mucho ese incremento en la materia, en los insumos y fertilizantes que hemos tenido por esa condición, con un buen precio de venta de nuestro producto, que es el aceite de palma y el aceite de palmiste, de tal forma que eso es como lo que uno puede ver. Va a depender mucho de lo que siga ocurriendo en materia del conflicto Rusia y Ucrania, lo que pase con los fertilizantes en los próximos años, en los próximos meses, y eso, digamos, vamos a hacerle seguimiento para ver cómo se va comportando, porque sin duda es una parte importante el costo de los fertilizantes, alrededor de un 30-34% el costo de los fertilizantes dentro de la canasta de costos de producción de una tonelada de aceite de palma. Entonces hay que mirarlo muy bien, porque nos pega bastante lo que pase con estos fertilizantes a nuestra competitividad. Totalmente de acuerdo, Jaime. Hay otra pregunta, pero esta está relacionada con los biocombustibles.
la hace como en dos partes. ¿Qué nos puedes decir sobre el mercado del SAF, del combustible para aviones, y cómo estuvo ese avance en las gestiones para implementar el porcentaje de aceite de palma o el porcentaje de mezcla biodiesel-diésel? Bueno, hoy en día tenemos una mezcla del 10% a nivel nacional. Tenemos una proyección de más o menos 660.000 toneladas de venta de biodiesel para este año, un crecimiento, digamos, importante, un volumen importante, atendido fundamentalmente con aceite de palma de producción nacional. Como se dan cuenta ustedes en las gráficas, uno de los grandes segmentos a los cuales colocamos nuestro aceite es en ese segmento de biodiesel. Hay buenas expectativas con la producción a futuro o la oportunidad que tiene Colombia como productor de esta materia prima de aceite de palma para incursionar en el mercado de combustibles sostenibles de aviación, en el SAF, que me están haciendo la pregunta. Ese es un mercado que va a tener una dinámica importante. Jens Fry lo proyecta hacia el año 2030 con alrededor de 7 millones de toneladas solamente lo que iría para ese segmento de mercado a nivel mundial, de tal forma que hay, digamos, una muy buena oportunidad para incursionar en ese nuevo mercado para el aceite de palma, y Fedepalma viene trabajando durante este año y durante el año pasado, y es una de las líneas de trabajo importante de la federación de hacer viable el que el aceite de palma colombiano esté habilitado a nivel internacional para la producción de combustibles sostenibles de aviación. Allí venimos haciendo un trabajo, hay unos estudios que se están realizando con el Banco Mundial del análisis de ciclo de vida del aceite de palma que nos van a permitir, confiamos en que los resultados sean bastante positivos en ese sentido y nos permitan hacer elegible el aceite de palma colombiano para la producción de este importante mercado que a futuro va a demandar un gran número de millones de toneladas de aceites vegetales, y por supuesto ahí tenemos una oportunidad como sector. Muchas gracias, Jaime. Te cuento que de momento no tenemos más preguntas en el chat, sí tenemos comentarios agradeciendo tu presentación, resaltando la importancia de presentar este tipo de temas y sugiriéndonos que lo hagamos de manera más frecuente, así que seguramente te invitaremos nuevamente a que nos acompañes en este espacio. Agradecerles a los participantes por sus inquietudes y comentarles que daríamos espacio entonces, o daríamos inicio al último segmento, que es la evaluación de este espacio, donde queremos que ustedes nos cuenten si el contenido que vimos en el webinar del día de hoy de Colombia Palmera en Línea ha sido de utilidad para ustedes y para sus empresas palmeras. Invito entonces a Brigitte que nos acompañe, por favor, para poder hacer esa evaluación de cierre en esta tarde. Claro que sí, Silvita, dame un segundito, yo comparto por acá Mientras tanto, mis compañeros van compartiendo el link en el chat. Sí, le recordamos que vamos a acceder a la herramienta Menti a través del mismo link a donde accedimos iniciando el seminario. Allí podremos encontrar las preguntas de evaluación que son muy importantes para nosotros porque nos permiten conocer en qué grado ha contribuido estos contenidos a la competitividad del sector, que es precisamente la pregunta que queremos hacerle a todos ustedes. Así es, mi Silvis. Entonces ya está dispuesta y voy a abrir votación ya, oculto resultados y abro votación. Listo. Gracias, Brigitte. Entonces la pregunta es, ¿en qué grado contribuye la información brindada en este seminario para el mejoramiento de la competitividad del sector? ¿Cuáles son sus opiniones? Entonces tenemos grado alto, regular o bajo. Los invitamos a que por favor nos den sus respuestas. En este momento tenemos 108 participantes en el seminario. Jaime, una participación muy importante. Creo que este tema es de suma relevancia para todo el sector. Y de paso, bueno, mientras se animan y nos dan sus opiniones respecto a la contribución del webinar de esta tarde o el contenido que les presentamos esta tarde, les queremos comentar
que en Colombia Palmera en Línea estamos en el proceso de mejorar, de ajustar, de definir los contenidos que más respondan a sus necesidades y por lo tanto en unos momentos más adelante les vamos a compartir el link y el código QR a través del cual les solicitamos nos apoyen con una breve encuesta que nos deje conocer sus opiniones, cómo podemos mejorar este espacio y enriquecerlo pues, cada vez más al servicio de todos ustedes. Brigitte, ¿cuántas respuestas tenemos en este momento? Tenemos 28 respuestas, 29 en estos momentos. Todavía se sigue moviendo un poco, pero estoy atenta a que me digan cuándo damos a conocer las respuestas. Tenemos en este espacio de preguntas y respuestas también participantes que nos han regalado su respuesta, no a través del Menti. Javier Rocha nos dice que contribuye en un grado alto el contenido que les presentamos al mejoramiento de la competitividad. Gracias, señor Javier. Yo creo que podemos ver la respuesta, Brigitte, para poder conocer las apreciaciones de los participantes. Bueno, de las 31 personas que han participado, bueno, 32, 31 nos dice que contribuyen en un grado alto, una de ellas en un grado regular. Jaime, ¿qué opinión te merece las opiniones y las respuestas que nos están dando los participantes? Bueno, yo creo que digamos, los resultados muestran que es bien importante un conocimiento de lo que está pasando en el mercado internacional y en el mercado local para que los productores puedan tomar sus mejores decisiones de comercialización, que puedan vender bien los productos de la agroindustria de la palma de aceite, y creo que eso al final repercute en una buena competitividad para que tengan esta información y sepan tomar pues, las mejores decisiones de venta. Muchas gracias, Jaime, nuevamente por acompañarnos en este espacio. Gracias a los participantes. Ya estaríamos cerrando entonces el webinar de esta tarde, para lo cual quiero invitar a Juan Carlos Vélez, líder de formación y capacitación de Cenipalma, que nos dé unas palabras de cierre en esta tarde, en nuestro seminario. Muchas gracias, Silvia, y muchas gracias a Jaime por brindarnos esta presentación, pues bueno, de una información realmente muy relevante sobre, pues bueno, sobre el mercado del aceite de palma mercado local y mercado internacional, que fundamentalmente, como vimos, pues está regido por esas dinámicas de consumo y por los factores que pues predisponen el consumo y predisponen la producción. Como ustedes pudieron ver y como pudimos escucharlo en voz de nuestro invitado, se tratan de unas proyecciones muy positivas en torno a consumo, en torno a precios. Sin embargo, hay un mensaje final que nos deja Jaime que es de mucha importancia, es seguir insistiendo en la reducción de los costos de producción. Eso se logra fundamentalmente con la aplicación de las mejores prácticas, tomando las mejores decisiones en materia, obvio, de inversión, de compras, pero Jaime nos está insistiendo en la reducción, pues en la reducción de esos costos unitarios vía incremento de productividad. Es así como tenemos este webinar, nos deja mensajes muy claros, un panorama muy positivo, pero también nos deja unos retos importantes a nivel de sector para poder aprovechar todas estas oportunidades. Jaime, muchas gracias nuevamente. A todos ustedes muy amables por su participación y coincido con sus opiniones. Es una excelente presentación y de acuerdo pues con lo que ustedes nos señalen en la encuesta de satisfacción, en la encuesta de percepción, vamos a seguir teniendo invitados de la talla de Jaime, que tiene amplia experiencia en el sector, y quién mejor que él para darnos, pues, para entregarnos esta información. Jaime, nuevamente muchas gracias Ok, y adelante, gracias a Silvia. todos. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Jaime, nuevamente. Agradecerles a todos ustedes, señores participantes, por acompañarnos esta tarde. Recordarles que el siguiente encuentro lo tendremos el próximo 15 de diciembre y va a ser respecto al informe de sostenibilidad para el sector palmero y APS Colombia, un tema muy interesante también, muy pertinente, así que los esperamos muy puntuales, como siempre, en este espacio.
Recordarles la invitación especial a que nos apoyen diligenciando este cuestionario, esta encuesta. Es muy breve y realmente sus opiniones y sus sugerencias nos van a ayudar a mejorar para que este 2023 que se aproxima tengamos contenidos muy interesantes y valiosos para ustedes. Saludarlos especialmente, muy buenas noches, muchas gracias por su participación. Conservando y estudiando el cultivo da pa' más. Conservando y estudiando el cultivo da pa' más. Con el gremio de la mano sin jugar a improvisar. A las 5 toneladas juntos podremos llegar. Con la ciencia de respaldo la meta vamos a alcanzar. A las 5 toneladas juntos podremos llegar. En Tumaco, Tataca, Ullaro Fundación. Puerto Buche, Sorocue, La Palma es el corazón. En Tumaco, Tataca, Ullaro Fundación. Puerto Buche, Sorocue, La Palma es el corazón. Y no crean los menjurjes ni en agüitas milagrosas que nosotros le ayudamos a cuidar su plantación. Más bien llame a la vecina para que se ponga al día y revise el boletín del palmicultor. Nos ponemos los palmeros en acción porque vamos rumbo a las 5 toneladas. Nos ponemos los palmeros en acción porque vamos rumbo a las 5